Buenos días, mi nombre es Francisca Faúndez y voy a hablarles sobre el embarazo múltiple. Primero ver un poco la hoja de ruta. Vamos a hablar primero de la definición, un poco de epidemiología, cómo se clasifican, el diagnóstico, hablar un poco sobre cómo es el control prenatal, las complicaciones que se van a dividir en maternas y fetales, y después se va a andar un poco sobre las complicaciones más importantes y por último la vía de parto. Entonces, como definición, un embarazo múltiple correspondería al desarrollo simultáneo en el útero de dos o más fetos. Y la mayoría de las veces el embarazo múltiple va a ser producto de que hubo una ovulación simultánea de dos o más ovocitos, los cuales son fecundados por distintos espermatozoides, resultando en un embarazo múltiple epizigótico. Y como la frecuencia, sería el resultado de un óvulo fecundado que se divide, dando origen a un embarazo múltiple monocigótico. En cuanto a la epidemiología, es importante mencionar que los gemelos epizigóticos son más comunes que los monocigóticos, alcanzando aproximadamente el 70 y el 30% respectivamente. Y también es importante decir que la prevalencia de los gemelos epizigóticos varía entre las poblaciones. Por otro lado, la prevalencia de los gemelos monocigóticos es más estable, alcanzando en todo el mundo de 3 a 5 por cada 1000 nacimientos. Y también hay que decir que hoy en día la frecuencia de los embarazos múltiples ha aumentado considerablemente de la mano de las técnicas de fertilización asistida. De hecho, se dice que el uso de tratamientos que mejoran la fertilidad aumenta sustancialmente la prevalencia del embarazo gemelar en comparación con una concepción natural. Entonces también se dice que los gemelos epizigóticos son más comunes en los embarazos que son concebidos con estos agentes inductores de la ovulación, ya que estos fármacos aumentarían la probabilidad de ovulación y fertilización de múltiples ovocitos. También es importante mencionar que una mujer tiene mayor riesgo de tener gemelos si es que tiene antecedentes familiares de partos gemelares. No así si el padre biológico tiene antecedentes de estos embarazos gemelares, porque ahí no tendría prácticamente ningún efecto sobre el riesgo de que su pareja tenga o no tenga gemelos. Por último, decir que el embarazo múltiple ya se considera como un embarazo de alto riesgo. En cuanto a la clasificación, los embarazos múltiples se van a clasificar de acuerdo a su cigosidad y según su corionicidad, siendo esta última clasificación la de mayor importancia clínica. Entonces primero tenemos la cigosidad, donde tenemos los disigóticos o bicigóticos que se van a originar por una ovulación doble, los que popularmente se van a llamar mellizos. Y aquí todos los embarazos bisigóticos van a ser bicoriales biamnióticos. Pasando ya a los monocigóticos, estos se van a originar de la división de un óvulo fecundado. Y según el momento de la división, van a originar embarazos mono o bicoriales y mono o biamnióticos. Estos son los que popularmente se conocen como gemelos. En cuanto a la corionicidad, tenemos primero los bicoriales, que son los que poseen dos placentas. Y estas pueden estar bien separadas o podrían incluso estar juntas, simulando una sola masa placentaria, pero igual van a estar funcionando independientemente. También tenemos los monocoriales, que tienen una placenta anatómica y funcionalmente compartida. Y en estos casos, la mayoría, casi el 100%, van a presentar comunicaciones vasculares entre ambos fetos. Y estos pueden ser biamnióticos o monoamnióticos, dependiendo del momento de la división. En cuanto al diagnóstico de amniosidad y coriosidad, aquí hay que decir que la presencia o ausencia de la membrana intergemela y sus características ecográficas al principio del embarazo van a indicar la coriosidad y la amniosidad. Y aquí la identificación de dos placentas separadas va a ser un indicador muy confiable de gemelos bicoriónicos. Y este indicador generalmente solo va a ser útil al comienzo del embarazo, ya que las placentas que están separadas a menudo aparecen fusionadas más adelante en la gestación. Y por eso es importante hacer el diagnóstico en la ecografía del primer trimestre, o sea, más o menos entre las 11 y las 14 semanas. Entonces, los gemelos que son dicoriónicos diamnióticos van a tener una membrana entre gemelos con el signo de lambda, que va a indicar gemelos dicoriónicos, o sea que tienen dos placentas. Y este signo va a ser más fácil de observar entre las 10 y las 14 semanas y se va a volver menos notorio después de las 20 semanas de gestación. Una pista adicional de que los gemelos son dicoriónicos sería que la membrana entre gemelos es más gruesa que la que se aprecia en los monocoriónicos.
Por otro lado, una membrana intergemela con el signo T va a indicar una placenta monocoriónica diamniótica. Y este signo se refiere a la apariencia de la fina membrana intergemela compuesta por dos amnios cuando despega de la placenta en un ángulo de 90 grados. Y aquí se puede ver en la imagen, que es más delgada que la que mencioné anteriormente, que es la del disco oriónico diamniótico. Por último, la membrana entre gemelos está ausente en un embarazo gemelar monocoriónico monoamniótico. Y la visualización de la membrana entre gemelos se vuelve más difícil con el avance de la edad gestacional, porque los fetos van a estar más juntos por el adelgazamiento progresivo de la membrana y en algunos casos por el desarrollo de oligoamnios en uno o ambos sacos. Y puede llegar a diagnosticarse erróneamente como gemelos monocoriónicos diamnióticos cuando la separación del amnio y el corión se confunde con una membrana entre gemelos. Siguiendo con el control prenatal, tenemos primero el control del bienestar fetal, que va a ser diferente del embarazo único y va a depender del diagnóstico de la corionicidad. Y si es que no se logra establecer la corionicidad, se va a controlar como si fuese un gemelar monocorial. Y si ya se diagnosticó como bicorial, después del primer trimestre, el objetivo va a ser descartar la restricción del crecimiento fetal y buscar pacientes que tengan riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, se va a recomendar una ecografía y cervicometría cada 3 semanas, desde las 22-24 semanas en adelante. En cambio, el monocorial, aquí el objetivo va a ser otro. Aquí el objetivo es pesquisar la aparición de la transfusión feto-fetal y de la restricción del crecimiento fetal selectivo de inicio precoz. Por lo tanto, en estos casos se va a hacer una ecografía cada 2 semanas, desde las 12 semanas en adelante y hasta las 26 semanas. Y desde las 28 semanas en adelante se va a continuar con ecografía cada 3 semanas, asociada a una cervicometría. Y en el tercer trimestre, para ambos tipos de embarazo, se va a intentar encontrar el momento óptimo para interrumpir el embarazo, si es que esto no ocurre espontáneamente. En cuanto al control materno, una vez que se establezca la presencia de un embarazo múltiple, el control va a ser similar al de una gestación única hasta las 22-24 semanas. Y ahí se va a tener que hacer una ecografía transvaginal para medir la longitud cervical y establecer los grupos que tengan mayor riesgo para un parto prematuro. Los controles deben ser cada 2 a 3 semanas, desde las 22-24 semanas hasta las 32-34 semanas, poniendo un especial énfasis en la presencia de las contracciones uterinas y la presión arterial, porque si aparecen elevadas podría tener riesgo de preeclampsia. Y posteriormente se recomienda control materno semanal. Ahora, continuando con las complicaciones, tenemos primero las complicaciones maternas del embarazo múltiple. En primer lugar, estarían los cambios hemodinámicos maternos, donde el embarazo gemelar va a producir mayores cambios hemodinámicos maternos que el embarazo único. Y aquí las mujeres embarazadas tienen un gasto cardíaco un 20% mayor y un aumento del volumen plasmático entre un 10 y un 20% mayor que las mujeres con embarazo único, lo que va a aumentar el riesgo de edema pulmonar cuando también estén presentes otros factores de riesgo. Y aquí es importante mencionar que la anemia fisiológica va a ser común, aunque la masa de glóbulos rojos aumenta más en el embarazo gemelar que en el embarazo único. Otra de las complicaciones maternas es la hipertensión gestacional y la preeclampsia, las cuales van a ser más frecuentes en embarazadas de gemelos. También tenemos el hígado graso del embarazo, que va a también ocurrir con más frecuencia en gestaciones múltiples. Y otras complicaciones maternas que también existen serían la colestasia intrahepática del embarazo, la anemia ferropénica, la hiperemesis gravídica, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y la tromboembolia. Pasando a las complicaciones fetales del embarazo múltiple, encontramos la muerte fetal neonatal, parto prematuro, la restricción del crecimiento y las anomalías congénitas. Y aquí es importante recalcar que la mortalidad de los gemelos es significativamente más alta que la de los hijos únicos. También tenemos complicaciones que son específicas de los gemelos monocoriónicos, donde encontramos el síndrome de transfusión gemelo-gemelo, la secuencia de anemia policitemia gemelar,
la secuencia de perfusión arterial inversa de gemelos, la restricción del crecimiento fetal selectiva, la muerte fetal única y anomalías congénitas. Siguiendo con las complicaciones de los gemelos monoamnióticos, aquí encontramos el enredo del cordón entrelazado, que es muy común en los gemelos monoamnióticos y puede provocar la muerte fetal. También tenemos los gemelos unidos, o también llamados siameses, que se clasifican según el sitio anatómico de unión. Por ejemplo, el tórax, la cabeza, con el sufijo pagos. Por ejemplo, el toracopagos, que es cuando están unidos por el tórax. Los hallazgos ecográficos que se incluirían estaría la monoamniosidad, la piel contigua, órganos compartidos, gemelos que permanecen en la misma orientación entre sí, escoliosis fetal, que haya un posicionamiento inusual de las extremidades o que aparezcan más de 3 vasos en el cordón. Y hay que decir también que los defectos congénitos asociados no relacionados con el área de fusión van a ser comunes, al igual que la muerte fetal. Pasando ahora a especificar un poco más las complicaciones de los embarazos múltiples, tenemos en primer lugar el parto prematuro, donde aquí la medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal sería capaz de detectar el acortamiento cervical como predictor del parto prematuro. De hecho, la detección del acortamiento cervical por examen digital o por medición ultrasonográfica sería un buen predictor del riesgo de parto prematuro. También es importante decir que el reposo en cama ambulatorio o hospitalizado no disminuiría el riesgo de parto prematuro. De hecho, tampoco hay evidencia que apoye que la mujer restrinja sus actividades o abandone su trabajo. Es importante también decir que el cerclaje de rutina no disminuye el parto prematuro. De hecho, hay evidencia en contra del cerclaje. Tampoco hay evidencia suficiente para apoyar o desaconsejar el uso de tocolisis profiláctica con betadiméticos como una estrategia de prevención del parto prematuro en gemelares. Y en cuanto al uso de corticoides, se dice que hay que seguir las pautas de administración de embarazos únicos. Y el uso de progesterona no disminuiría el riesgo de parto prematuro en embarazos gemelares. Sin embargo, en gemelos con cuello corto, o sea, con una cervicometría menor o igual a 25 milímetros en el segundo trimestre, el uso de progesterona tuvo beneficios, ya que demostró que hay menor tasa de parto prematuro a las 30 semanas, hay menor tasa de recién nacidos menores a 1500 gramos y hay menor tasa de parto prematuro entre las 32 y 35 semanas. En cuanto a la restricción del crecimiento fetal, esta se define como fetos con una estimación de peso ecográfica menor al percentil 10 para la edad gestacional. Y aquí, los gemelares tienen una incidencia mayor de esta restricción del crecimiento fetal, por lo que el crecimiento debe ser cuidadosamente evaluado, como ya mencionamos antes, cada 3 semanas desde las 24 semanas en adelante. Y los gemelos pequeños para la edad gestacional al nacer tienen el mismo riesgo perinatal que los niños de embarazo únicos con esta condición. Por lo tanto, en la práctica clínica se va a recomendar usar las mismas taras de crecimiento intrauterino que las que se usan para los embarazos únicos. Siguiendo con la restricción de crecimiento fetal selectiva, se define como el peso estimado de uno de los gemelos por debajo del percentil 10 o discordancia en los pesos individuales mayor al 25%. El grado de discordancia se determina con la fórmula A menos B dividido en A por 100, siendo A el gemelo de mayor peso y B el gemelo de menor peso. Y la restricción selectiva del crecimiento se ha clasificado en 3 tipos, y a menudo se debe a un reparto desigual de la placenta, o sea, discordancia en el territorio placentario. Pero hay otros factores que pueden influir, por ejemplo, anomalía en la inserción del cordón umbilical, desequilibrio en el flujo bidireccional, etc. Y en esta clasificación tenemos 3 tipos. Tipo 1, que es el Doppler arterioumbilical normal. En el tipo 2 está el Doppler de arterioumbilical con flujo ausente o reverso a fin de diástole persistente. Y en el tipo 3 tenemos el Doppler de arterioumbilical con flujo ausente o reverso a fin de diástole intermitente. En cuanto al tratamiento de la restricción de crecimiento fetal selectiva, se hace de acuerdo al tipo. En el tipo 1 se hace un manejo expectante, con un seguimiento ecográfico semanal o bisemanal en busca de progresión al tipo 2. Y en caso de que se mantenga el Doppler normal, se mantiene el embarazo hasta cercano al término. Por otro lado, en el tipo 2, ante un ducto venoso normal,
se hace un seguimiento ecográfico semanal con Doppler, y eso sería razonable, y controles más estrictos si es que hay alteración venosa fetal. También es importante mencionar que la ligadura del cordón del gemelo con restricción de crecimiento fetal ofrecería tasas de sobrevivencia más altas al gemelo normal, en comparación con la fotocoagulación láser de la placenta. Por último, en la restricción de crecimiento fetal tipo 3 se hacen seguimientos ecográficos con Doppler semanal, si el Doppler venoso es normal, o seguimientos más frecuentes si es que hay alteraciones venosas iniciales. Y aquí hay un esquema que lo resume, donde tenemos la etapa 1, 2 y 3, donde la 1 está la conducta expectante y el contado semanal bisemanal con ecografía más Doppler. En la 2 está el seguimiento con Doppler 2 veces a la semana e interrupción según el ducto venoso. Y en la etapa 3 es similar a la 2 con fotocoagulación láser destinada a mejorar la sobrevida del gemelo sano. Siguiendo con las complicaciones más importantes del embarazo múltiple, tenemos también la muerte intrauterina de un gemelo. Y aquí tenemos que diferenciar entre si ocurre antes o después de las 20 semanas, ya que si la muerte de uno de los gemelos ocurre antes de las 20 semanas de embarazo, no generaría ningún riesgo para el gemelo sobreviviente o para la madre. Por otro lado, si ocurre después de las 20 semanas, la muerte de un gemelo dentro del útero va a suponer un riesgo de muerte o secuelas neurológicas para el gemelo que sobrevivió, lo que va a depender de la corionicidad. Por un lado, si son bicoriales, el óbito de un gemelo no va a afectar al sobreviviente, pero en casos esporádicos puede producir un estado de coagulación intravascular diseminada crónica en la madre. Por otro lado, los monocoriales va a generar un riesgo de secuelas neurológicas y de muerte bien altos en el gemelo sobreviviente. Pasando ahora al síndrome de transfusión feto-fetal, esta es una entidad de diagnóstico ecográfico antenatal que va a requerir la presencia de oligoamnios, o sea que hay un bolsillo vertical máximo menor a 2 centímetros y polidroamnios, un bolsillo vertical máximo mayor a 8 centímetros en el feto donante y receptor respectivamente, con disminución o ausencia de la visualización de la vejiga del feto donante. Ya pasando a la fisiopatología, aquí hay que decir que normalmente van a existir comunicaciones vasculares en las placentas que son monocoriales, con una transfusión arteriovenosa bidireccional equilibrada. Pero en un momento determinado, esta transfusión crónica se puede desequilibrar. Y ahí lo que pasaría sería que uno de los fetos se transformaría en un donante y el otro en receptor. Y aquí la consecuencia de la transfusión desequilibrada va a ser un estado de hipervolemia en el gemelo receptor. Inicialmente este va a compensar con poliuria, o sea, originando el polidromias, pero luego va a terminar con aumento del tamaño auricular y de los factores natriuréticos con el desarrollo progresivo de una insuficiencia cardíaca, que se va a representar con hidrox fetal y finalmente va a haber un óbito fetal. Por otro lado, el gemelo donante va a desarrollar oliguria, oligoamnios y se va a denominar stuck twin o gemelo suspendido y también hipovolemia mantenida, con una redistribución del flujo, falla renal y graves alteraciones hormonales que también pueden llevar a la muerte fetal. Y aquí hay una tabla que resume los criterios diagnósticos del síndrome de transfusión feto-fetal, donde tenemos el embarazo gemelar monocorial confirmado, el polidroamnios en el receptor, el oligohidroamnios en el donante y las vejigas fetales discordantes con una muy grande en el receptor y una muy pequeña o no visible en el donante durante la mayor parte del examen. Y aquí también tenemos una clasificación que se hace según el hallazgo ecográfico, donde tenemos diferentes etapas. En la etapa 1 está la secuencia del receptor donante con las vejigas visibles. En la etapa 2 estaría la vejiga del gemelo donante no visible en al menos 60 minutos de observación, con el Doppler fetal de ambos gemelos dentro de los límites normales. En la etapa 3 ya habría un Doppler críticamente alterado en cualquiera de los dos gemelos. En la etapa 4 habría presencia de ascitis, de ramo pleural o pericardio, edema cutáneo o hígdos presente en uno o ambos gemelos. Y en la etapa 5 ya habría muerte de uno o de ambos gemelos. En cuanto al tratamiento del síndrome de transfusión feto-fetal, tenemos en primer lugar el tratamiento de elección, que se hace entre las semanas 15 y 28, que es la coagulación con láser de las anastomosis placentarias.
la cual va a revertir las manifestaciones del síndrome y se va a asociar con mayor supervivencia para al menos uno de los fetos. Y en lugares donde esta cirugía láser no se pueda realizar o no sea posible, se podría usar el amniodrenaje como medida paliativa. Y esto podría ser útil prolongando la gestación y mejorando la supervivencia, pero corriendo riesgo de una tasa mucho más alta de discapacidad neurológica. Entonces, la fetoscopia láser con coagulación de anastomosis placentaria va a tener mejor pronóstico que el amniodrenaje, mayor sobrevida y menos secuelas neurológicas. Y aquí lo que se hace es identificar con el amnioscopio dónde están las comunicaciones vasculares y se hace un mapa placentario. Aquí se identifican las regiones con anastomosis y se coagula la anastomosis en el ecuador vascular. Y aquí el objetivo va a ser lograr que la placenta pierda sus conexiones entre los dos territorios fetales y se desarrollen teóricamente dos placentas. Luego se realizaría un amniodrenaje hasta dejar el feto receptor con líquido normal. Y esta intervención debe ser asistida por una ecografía. Bueno, ya aquí hay un esquema que resumiría un poco lo que se habló anteriormente, que la conducta es de acuerdo a las etapas. En la etapa 1 la conducta sería expectante, con control semanal, con ecografía y doble. En la etapa 2, 3 y 4 ya se tendría que hacer la fetoscopía láser selectiva y hacer un seguimiento posterior al láser con Doppler fetal. En la etapa 5 ya se tendría que hacer consejería de que hay un 10% de muerte del cogemelo y un 20% de riesgo de secuela neurológica. Y de acuerdo a estas etapas es la edad gestacional del parto. En la etapa 1 y 2, idealmente a las 34 y 35 semanas, en la etapa ya 3 y 4 a las 32 y en la etapa 5 ya es según el bienestar del feto vivo. En cuanto a la secuencia anemia-policitemia, esta es una variante del síndrome de transfusión feto-fetal, en la que un gemelo va a ser anémico y el otro gemelo va a tener policitemia, pero sin discordancia del volumen de líquido amniótico. Y este trastorno va a ser causado por anastomosis placentarias arteriovasculares que van a ser muy pequeñas, que permiten un flujo lento unidireccional de sangre de un gemelo donante, que va a ser el anémico, a un gemelo receptor. Y el diagnóstico prenatal se va a basar en la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, que va a ser mayor a 1,5 en un gemelo y menor a 0,8 en el otro gemelo. Y aquí es importante decir que el pronóstico de los casos espontáneos es generalmente bueno, y la mayoría de las veces puede ser manejado de forma expectante. En cambio, cuando es una causa iatrogénica, generalmente es más agresivo y va a requerir un tratamiento. Y la terapia se va a indicar normalmente si es que la discordancia de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media progresa rápidamente o si se observan signos de hidrops en el donante. Y el tratamiento de elección es la cirugía láser. Un esquema de tratamiento alternativo que ha conseguido buenos resultados sería las transfusiones intrauterinas periódicas en los donantes. Y estas se deben realizar preferiblemente por vía intraperitoneal para reducir al mínimo el paso rápido de sangre al receptor. Otra cosa que puede ocurrir es una transfusión feto-fetal aguda, que aquí lo que ocurre sería una caída repentina de la presión arterial y o de la frecuencia cardíaca en uno de los dos fetos. Y esto va a conducir a una masiva transfusión unidireccional y a una exsanguinación aguda de un gemelo en la circulación del otro. Y las consecuencias van a depender de la magnitud y la duración de la transfusión. Y la magnitud de la transfusión aguda va a depender del tamaño, del tipo y dirección de las anastomosis entre los fetos, por lo que su efecto puede variar. Y es importante decir que esta puede ocurrir en distintas circunstancias, por ejemplo, después de la muerte de un feto, puede ocurrir con los dos fetos vivos o puede ocurrir durante el parto. Por último, tenemos la secuencia perfusional arterial retrógrada, que es una complicación poco común de los gemelos monocoriónicos, en las que un gemelo vivo perfunde a un gemelo no vivo o acárdico a través de canales vasculares permeables. Entonces lo que tenemos es un flujo sanguíneo desde la arteria umbilical del gemelo bomba hacia la arteria umbilical del gemelo receptor o acárdico en sentido retrógrado, secundario a comunicaciones arterioarteriales, retornando la sangre al gemelo bomba por comunicaciones venovenosas. Por lo tanto, vamos a tener que el traspaso de sangre poco oxigenada al feto receptor va a traer como consecuencia la alteración del desarrollo de estructuras como la cabeza, corazón y extremidades superiores. En cuanto al tratamiento de esta secuencia de perfusión arterial retrógrada,
sería hacer una oclusión vascular del feto acárdico, que se realizaría entre la semana 16 a 18, que sería el mejor momento para realizarla. Y bueno, y entre las opciones terapéuticas que se describen está la oclusión vascular del cordón, que puede hacerse con ablación láser, coagulación monopolar o bipolar y embolización, y la coagulación intrafetal, que sería por instilación de alcohol, coagulación láser o bipolar. Y no se ha demostrado diferencias significativas de sobrevida entre ablación con alcohol intrafetal o con la coagulación del cordón. Ya pasando a lo que sería el parto en un embarazo gemelar, aquí hay que decir que la edad gestacional promedio al parto en los gemelos es de 36 semanas. En los triples ya sería de 33 a 34 semanas y en los cuádruples ya sería de 30 a 31 semanas su edad gestacional al parto, en promedio. Y si es que el embarazo gemelar cursa sin ninguna de las complicaciones que se describieron anteriormente, se puede programar el parto de modo electivo entre las 37 y 38 semanas. Sin embargo, igual hay que hacer ciertas distinciones. Por ejemplo, en los ticoriónicos diamnióticos, aquí si no hay complicaciones, se recomienda que el parto sea planificado entre las 38 a las 38 más 6 semanas. Aunque un parto planificado entre las 37 y las 37 más 6 semanas igual es una alternativa razonable. Por otro lado, los monocoriónicos diamnióticos, si no hay complicaciones, se sugiere que el parto sea entre las 36 a las 36 más 6 semanas. Por otro lado, los monocoriónicos monoamnióticos, aquí se recomienda que sea el parto entre las 32 y las 34 semanas de gestación debido a un alto riesgo prospectivo de muerte fetal en comparación con la muerte neonatal, a pesar de la vigilancia fetal intensiva que se puede hacer. Bueno, para finalizar, hablar un poco de la vía de parto, que aquí la vía de parto recomendada sería la vía vaginal si es que no existen contraindicaciones para ello. Pero para ocupar esta vía de parto se requiere que ambos fetos se encuentren en presentación cefálica, lo que ocurre en el 40% de los gemelos de término. Sin embargo, hay indicaciones habituales de cesárea electiva en embarazo gemelar, y entre ellas se encuentran que el primer o el segundo gemelo estén en presentación no cefálica, que haya cesárea previa, que haya malformación de uno o ambos fetos con indicación de cesárea, que sean gemelos monoamnióticos, que sean gemelos fusionados o siameses, o que sea un embarazo con más de 2 fetos. Bueno, y aquí están las referencias utilizadas, espero que les haya servido y muchas gracias.